Un saludo para todos y muy bienvenidos al programa de los jueves de Vida Coherente, Sociedad Civil. Hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Yogari Pujol, así creo que se pronuncia correctamente. Él es el autor de un libro que, bueno, se está haciendo muy famoso. En realidad tiene más de un libro, pero este creo que se está haciendo más famoso. Érase una vez Jesús el egipcio. Yogari Pujol es doctor en teología, un gran estudioso y especialmente de demótico, es especialista. O sea, el doctor lee los documentos de primera mano. ¿Cómo está, doctor? Bueno, pues muy bien, encantado de estar con ustedes, porque esto para mí es casi un milagro. Ah, sí. Bueno, se está acercando al mundo latinoamericano, hispanohablante, pero latinoamericano. Tenemos mucha relación con España, quiero decirle, en Vida Coherente. Hay muchos integrantes que son incluso catalanes, bastantes, muchos. Usted nació, su ciudad cerca de Barcelona, tengo entendido, ¿no? Sí, es Taradell, a 60 Taradell, kilómetros a 60 de kilómetros. Barcelona. Personalmente tengo bastantes amigos por allá, pero también tenemos en Madrid, también tenemos en Sevilla, en fin, tenemos de todos lados, de toda España. Bueno, y maestra Florencia, ¿qué tal? Pues encantada, un privilegio estar en esta ocasión. Doctor, bienvenido. Qué gusto que esté con nosotros. Realmente para nosotros es un placer platicar con usted. Y bueno, pues a nuestros amigos que siempre nos acompañan, pues muchas gracias por su asistencia y pues adelante. Bueno, Bueno, pues la verdad que estoy encantado y como si estuviera en el séptimo cielo. muchas gracias, doctor. Todo un erudito. Yo estoy encantado por esta oportunidad. Florencia, ¿serías tan amable de leer la primera pregunta? Claro que sí, con mucho gusto. Bien, pues empezamos. La primera interrogante, ¿por qué se escribió el Nuevo Testamento? Bueno, pues el por qué, a mí me parece que tendríamos que, dentro de las grandes cosas que hay que estudiar para conocer el alcance y la significación de esos textos que están escritos en griego, que se llama el Nuevo Testamento, tendríamos que hacer algo muy importante, que es lo que los alemanes eh, han dicho en una frase que es Sitz im Leben. ¿Qué significa lo que significa? O sea, Sitz im Leben significa la situación en la vida. Y por lo tanto, como estamos hablando de una obra literaria, como es el Nuevo Testamento, pues necesitamos saber sus coordenadas de espacio y tiempo, porque si no estaríamos hablando de unos escritos que no tendríamos ninguna orientación ni Claro. geográfica ni espacial. Por lo tanto, creo que siguiendo esos consejos de los especialistas alemanes, que para hacer un buen análisis hay que concretar el espacio y el tiempo, pues hemos de enseguida decir que efectivamente, bueno, ¿por qué se pudo escribir el Nuevo Testamento? Yo creo que es por razones político-religiosas. ¿Dónde estamos? Todos los especialistas dicen que los que escribieron el Evangelio no fueron personas que estaban ubicados en Palestina, sino que estaban fuera de Palestina y lo que podíamos llamar en la diáspora judía. O sea, que entonces hemos ya de empezar a valorar los elementos de esta situación de un escrito como este. Muy bien,
¿Cuándo dicen los especialistas que se escribió el Nuevo Testamento? Creo que aquí hay una unanimidad y todos afirman que fue después ¿de qué? De la destrucción del Templo de Jerusalén, o sea Ajá. que estamos en el año 70, en el agosto, y Después. después del año 70. Y creo que esto es muy importante hablar de esto. ¿Por qué? Porque, claro, si estamos esos escritos fueron después de, y ¿cuándo? Pues quizá 10 años más tarde, pues el año 70, 80, 90. Pero hemos de partir de un hecho incontrovertible que es el primer documento cristiano, que es ni más ni menos que el, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Lo que tenemos, lo único que hay, Sí, el ¿no? Evangelio, que es nada, un centímetro cuadrado de un fragmento del capítulo 18 de eso, del Evangelio de San Juan. Entonces, según los estudios que se han hecho, pues todos vienen a afirmar que es un papiro, ese trocito, del año, bueno, pues la duda estará entre 120, 125, 150. Este sería el primer documento cristiano. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cara a lo que hay que hacer, que es colocar las cosas en el tiempo, pues entonces vamos a ver, si el primer documento cristiano, que es el Evangelio llamado de San Juan, pero todos además tenemos que saber que no sabemos quiénes escribieron los evangelios. Ah, sí. Hay que decirlo ya desde de entrada. O sea que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son etiquetas. O sea que en principio no sabemos quién. Pues muy bien, la cronología. Entonces sí que los especialistas dicen, vale, el Evangelio de San Juan que está muy elaborado, entonces pues haciendo marcha atrás, pues podríamos llegar a eso. Pues, ¿y cuál es el primero? No se sabe tampoco seguro, pero sí que parece que sería el Evangelio de Marcos. Entonces, bueno, estamos en el año 70, 75, 80. Pero es muy importante, antes de todo esto no hay ninguna comunidad cristiana, no se encuentra nada de Nada, nada. nada, Porque, nada. claro, esto también, luego hablaremos de las epístolas famosas de San Pablo, pero claro, incluso de la existencia pretendida de San Pablo, que ya dicen que sí existió en el año 40. Pero bueno, entonces, Yo tengo una, esto, le voy a esto hacer, es... ¿le puedo hacer un paréntesis chiquito? Sí, sí, sí. Porque tengo una gran duda hace mucho tiempo. Esto deriva en otro tema. De los evangelios apócrifos, los que se encontraron en Nag Hammadi, eh, ¿podría haber uno anterior al 70? O sea, del 60, por ejemplo. Bueno, es que esto ya, ya hubo un gran Hay debate. estudioso catalán que pretendió, o Callaghan, que pretendió que en una de las cuevas esas de Qumran se habría encontrado un trocito del Evangelio de Marcos. Esto evidentemente que habría En Qumran, pero yo decía, transformado, trastocado muchísimas cosas. sí, yo Pero me luego refiero a los gnósticos, a los evangelios Bueno, gnósticos. pero es que esto de los agnósticos ya es del siglo IV, o sea que Ah, ok. esto ya es tardío, no. O sea que para el asunto ese de saber cuándo se escribieron los evangelios, pues hemos de irnos para atrás, o sea, el año 70, 80 o 90. Está bien. Entonces, claro, estamos en eso de la cronología y la cronología pues nos tiene que orientar muchísimo, porque luego, pues vale. Bueno, estamos aquí. Entonces, es muy importante que en esos momentos tengamos en cuenta de que, ¿por qué he dicho por razones político-religiosas? Porque podría ser muy bien que los judíos que estaban a favor de Roma, pues eran los de Alejandría. Y no solamente así en general los de Alejandría, sino el famoso Filón de Alejandría. Esa familia de Filón de Alejandría, su hermano, que era
un protegido de los romanos, que era el que tenía pues un cargo muy importante, que ganaba mucho dinero porque era el alabarca, o sea, perceptor de los impuestos. Y luego, pues aquí hay que nombrar a alguien que nadie nombra y que creo que nos va a dar también una visión del por qué se pudo haber hecho el Evangelio. Y es el sobrino de Filón de Alejandría, que se llamaba Tiberius Julius Alexander. Fíjense ya que estamos con los nombres romanizados, pero bueno, es que hemos ido demasiado a prisa, porque el Filón de Alejandría, su nombre era Caius Julius Philo, y después su hermano era Caius Julius Alexander, y ese sobrino Tiberius Julius Alexander. O sea que estamos en una familia totalmente a favor de Roma. O sea que los judíos, la guerra, Roma la tenía con los judíos de Palestina. Además, pero y esto los es que muy estaban importante. en Alejandría estaban con Roma. Los Sí, que estaban en Alejandría estaban con Roma. Sí, y ahora tendríamos que hablar de ese precisamente de Tiberius Julius Alexander. ¿Por qué? Porque en el año 46 fue nombrado procurador de Judea y allí mandó detener y crucificar a dos de los hijos de Judas el Galileo, fundador de aquel movimiento de los celotas que, bueno, que podríamos decir que para unos eran terroristas y para ellos eran patriotas, que, bueno, su misión era matar a los soldados romanos. Entonces, claro, si en el año 46 Tiberius Julius Alexander, o sea, un judío que llega allí a Judea, a Palestina, como un gobernador, no hay para nada, si estamos en el año ese 46, Jesús, según la cronología que nos quieren imponer, pues entonces estaríamos, vamos a ver, los especialistas tampoco saben muy bien si murió a los 33, porque, claro, en los evangelios pues ya tenemos la duda si Jesús en la vida pública fue de un año de 3, o sea que estamos siempre jugando con muchas cosas inciertas. Por lo tanto, bueno, pues entonces, si el movimiento cristiano, los seguidores de Jesús y tal, pues algo tendría que haber pasado allí. ¿Cómo es posible que en el Nuevo Testamento los que han hecho el Evangelio no hablan para nada, en absoluto, de estos hechos importantes? Entonces, claro, hemos de preguntarnos cuáles son los hechos, entre comillas, históricos que nos quieren contar, porque me parece que este es muy importante. O sea, una parte de los judíos que está a favor de Roma, pues yo creo que esto es muy importante. Bueno, pues, y después, otro hecho muy importante también para comprender cómo se ha hecho el Nuevo Testamento y por qué, es Flavio Josefo. Flavio Josefo es un personaje extraordinario que era con una gran cultura, era sacerdote, había ido ya a Roma, era conocido por los romanos porque había ido a Roma para defender a un sacerdote. Cuando invadieron los romanos Palestina, pues él se erigió digamos, en jefe del ejército en Galilea contra los romanos. Pero los romanos pronto lo eliminaron y él mismo nos cuenta que conjuntamente con sus, entre comillas, generales o jefes de ese pequeño ejército, pues se escondieron en una gruta y arriba tenían a los romanos. Y él nos explica que dijo, bueno, como estamos perdidos, tendríamos que suicidarnos. Y entonces, pero como la ley nuestra lo prohíbe, lo que tenemos que hacer es matarnos unos a otros. Y entonces, de algo increíble, pues se fueron matando y cuando llegaron al final, él dijo a su compañero, bueno, no lleguemos tampoco, no llevemos tampoco las cosas hasta este punto. Bueno, ¿por qué exagerar? Pero claro, esto era hecho con una picardía increíble porque sabía que los romanos, ¿qué hacían los romanos? Pues
Cuando llegaban a un sitio, pues lo que hacían todos los ejércitos, pues a las mujeres, pues como esclavas, a los que no servían para nada, pues a matarlos, etcétera, etcétera. O sea que hacían un casting y entonces un hombre de letras y conocido por los romanos pensó, salgamos. Y entonces salieron afuera. Y efectivamente, Vespasiano en aquellos momentos y Tito, su hijo, pues entonces, pues, bueno, Josefo, porque hasta aquí se llama Josefo, pues lo utilizaron y lo llevaron a Jerusalén y sabemos que iba dando vueltas y decía algo muy, muy importante a los habitantes de Jerusalén. ¿Qué les decía? Dios no está en Jerusalén, Dios está en Roma. Algo increíble, algo increíble. Y además les decía, no estáis luchando contra los romanos, estáis luchando contra Dios. No, eso es tremendo. No, es que esto es extraordinario. Y yo he hablado con personas que, bueno, es que nadie me había hablado de este hombre en este sentido, porque aquí hay un cambio muy importante, digamos, a favor de la Pax Romana. O sea, es un cambio de mentalidad. ¿Por qué se escribió los de Alejandría? Pusieron en marcha a un hombre como es Jesús, y además retrogradándole, o sea, hay una... si se escribió el Evangelio por los años 80, 90 o 100, entonces nos hacen revivir a un hombre que lo colocan 100 años antes. Claro, esto es muy importante. Y claro, son hablar de un hombre y además es muy interesante ya desde el primer momento algo que a veces pasa desapercibido. ¿Qué es? Que la familia de Jesús, o sea, Jesús, bueno, el padre José, María y el niñito que tenía que nacer, pues ya se van con un burrito, supongo, y se van a Belén. Muy bien. Y entonces, ¿para qué? Pues o sea, obedeciendo las órdenes de Roma, porque si mandan a hacer un censo, entonces es como que decir, registrarse. claro, es hacer el carnet de identidad para los impuestos. Y entonces la familia de Jesús se hace ya desde el primer momento pro-romana, porque en ese mismísimo momento es cuando nace ese movimiento que hemos dicho antes en contra de los soldados romanos. O sea que ya desde el primer momento aparece esto. Aparte, ya pues da al César lo que es del César y muchísimas otras cosas que aparecen en el Evangelio, pero ya hay una presentación de esa familia a favor de Roma. O sea que yo creo que es muy importante comprender esto. Esa obediencia. Obediencia, sí. O sea, ¿por qué entonces se pudo haber escrito el Evangelio? A ver, vayamos por partes. ¿Quién lo puede haber escrito? Claro, ¿quién lo puede haber escrito? Yo creo que la contestación ya está con lo de la Pax Romana, o sea, claro. se acaba pacificar la cosa. Sí, y presentar a un Jesús que para nada está contra los romanos. Un modelo que le daba al César lo que es del César. Claro. Y además, no digamos luego lo que vendrá, incluso en la primera epístola llamada de Pedro, pues dice que hemos de obedecer a la autoridad que está ahora presente, porque la autoridad viene de Dios. O sea que, y San Pablo, bueno, en las epístolas de San Pablo también se dice lo mismo. ¿Cómo se habrá usado eso en todos los linajes de reyes y todos los demás? Venía de Dios. Sí, exacto. O sea que no salimos de esto. Pues bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Quién puede haber escrito esos escritos? Si están escritos en griego. Se ha dicho que el griego del Nuevo Testamento sería pues unas traducciones, se habría escrito primeramente en arameo, en hebreo. Estamos ya hablando del romanticismo, porque no hay ninguna prueba. Pero sí que es verdad
que el Nuevo Testamento es un griego, evidentemente, de la diáspora, de la koiné, o sea, no es un griego Griego clásico. koiné, es Sí, de la antiguo, koiné, ¿no? exacto, pero sí que es un griego de traducción. Pero vamos a ver, ¿de qué traducción? Pues ni más ni menos de lo que es digamos, mi trabajo de hace mucho tiempo, son de textos egipcios. O sea, que los que escribieron el Nuevo Testamento, primeramente, ¿quién puede escribir? Pues los que saben escribir y los que saben leer. ¿Cuánta gente sabía leer y escribir en aquel momento? Sí, eran pocos. Eh, Eran pocos. y después, Y que dominaran la literatura, claro, porque y claro, que dominaran el Antiguo Testamento, porque tenía que hacer, tenía que enganchar el Antiguo sí, Testamento. empalme, pues Sí. entonces, claro, mm, los que podían hacer esto tenían que ser gente pues muy versada en, bueno, en lo que podríamos llamar los especialistas, ¿no? De la lengua. Eruditos de esa Porque, época. porque hay otro factor muy importante que nadie lo saca a la luz, es que todo el Nuevo Testamento es una obra de arquitectura increíblemente preparada, Precisa, con eso que precisa. llamamos las simetrías internas. Eh, Exacto. claro, esto choca muchísimo, pero aquí tendríamos que decir algo importante y es que hay muchísimas obras sobre Jesús, el Evangelio, pero una cosa es las obras de los teólogos y evidentemente que de esos textos del Nuevo Testamento pues se han sacado pues muchísimos libros y entraríamos ahora ya a hablar del problema de la fe. O sea que ha servido evidentemente pues porque hay unos textos, los textos son de una gran profundidad, digamos, espiritual, Sí. evidentemente. Ya no digamos si empezamos a decir cuáles son esas, digamos, esas fuerzas, esa fuerza interior del Nuevo Testamento. Yo que he encontrado que el Nuevo Testamento está copiado de grandes textos de la teología egipcia, pues sobre todo, aunque parezca mentira, pues el Padre Nuestro y las bienaventuranzas, esa famosa oración del ciego, etcétera, etcétera, pues entonces sí que hemos encontrado pues en esos escritos una paz interior, una esperanza, porque para un egipcio pues no hay muerte y es lo que hemos hecho nosotros. Los cristianos hemos recogido la flor y nata del pensamiento egipcio y lo hemos pasado casi integralmente porque también tenemos un juicio como exactamente de la Como diosa Mar, tenían tenemos el castigo, tenemos el infierno, es que díganme algo que no esté en la gran teología todos los egipcia. elementos, todos Está, los elementos. es total. Pero no se trata simplemente, Yo digamos, tuve la oportunidad de leer la oración del ciego entera sí, y el Padre Nuestro sería el sí, segundo párrafo, el Padre Nuestro, pero textual, así como una fotocopia. Es sí, increíble. sí. Bueno, es que es algo, bueno, entonces aquí tendríamos ya que mirar todos los libros que yo estoy haciendo. Y la oración del ciego es 1000 años más antigua. La oración sí, evidentemente que cuando hablamos de esos textos, pues hablaremos un poco más tarde cuando hablemos de San Sí, Pablo, pero pues más o del menos mil cambio. años antes. Sí, pues el texto de las pirámides, por ejemplo, es del año menos 2300 o algo así. Wow. eh, o casi 3000, ¿no? Porque no sabemos exactamente, porque se encontraron, esos textos de las pirámides no se encontraron en las grandes pirámides, sino que se encontraron en otras pequeñas de lunas, etcétera. Pero bueno, pues allí ya el texto de los textos de las pirámides, tal como lo podemos leer en los libros que tenemos a mano, empieza así. La diosa Nut, eh, la diosa del cielo, abrió el cielo y dijo, tú eres mi hijo
amado, en quien tengo mis complacencias. Pues esto es increíble, Es pero ya increíble. es el bautismo de Jesús, Justo. palabra por palabra. O sea Llegó que, una voz del cielo y dijo eso. exacto, exacto. O sea que ya empezamos bien. O sea que es increíble. O sea que, bueno, además, si hablamos de Juan Bautista, pues algo, si dicen que Juan Bautista es el que abría los caminos del Señor, pero por favor, si eso es el Dios Upaut, exactamente, que significa el que abre los caminos, que es el que se colocaba delante de la barca del faraón. Bueno, Claro. es que bueno, es que ya estoy, digamos, inundado de cosas de Egipto. Incluso me dicen, bueno, pero ¿habrá algo que no sea egipcio? Bueno, pues ya me lo dirán, ¿no? Porque Habría que todo lo ver, habría que buscar. Yo, yo le, yo le, yo le preguntaba eso de los evangelios gnósticos, porque hay una teoría que dice que que el evangelio de Tomás, gnóstico, fue sacado de un manuscrito Q, en fin, y que ese manuscrito sí había sido tomado habría sido alguien que le tomó apuntes a Jesús, digamos. sí, esto, Pero es una teoría. sí, pero vamos, es que estamos ya, el gnosticismo, el gnosticismo ya no tiene nada que ver, No, ya es una estamos, secta, es un... claro, esto ya es dos siglos más tarde, y luego aquí ya nos perdemos en Claro. esta cosa. Pero bueno, claro, estamos ahora intentando hablar pues de eso, ¿no? De, de por qué se hizo el Nuevo Testamento y cómo se hizo. Pues, ¿quiénes podían haber hecho esa obra de simetrías internas y además colocando muy hábilmente, porque ha sido para mí, que me he dedicado, pues ya ven, me parece que hace ya 40 años y todavía sigo, pues porque es algo extraordinario, pues donde, a ver, ¿qué pasa con eso? Pasa que el hecho de escribir esto, pues no podía ser, no podían ser otros que los sacerdotes de Serapis, porque claro, en esos momentos, lo que he dicho antes de que era muy importante colocar las cosas en el espacio y en el tiempo, los romanos habían invadido Egipto y habían conquistado, Claro. creo que es, bueno, después de la muerte de Cleopatra y compañía, debe ser el año menos 30 o algo así. Entonces, cuando los romanos llegan a un sitio, inmediatamente lo controlan todo. Y los monasterios de los sacerdotes egipcios estaban bajo control romano. Y entonces, Perfecto. sí, y allí, pues, en ese momento, pues, cuando se escribió el Evangelio, pues estamos bajo los auspicios de los sacerdotes de Serapis. Pero ya Fue saben, una orden directa del emperador, ¿no? bueno, y además en Sácara, donde estaba ese monasterio famoso, cuando los Ptolomeos, los reyes, etcétera, venían, por ejemplo, sabemos de que venían de Roma o de otro sitio, se acercaban a estos monasterios, y ya no me parece recordar eso de Alejandro Magno, que tuvo mucho interés en ir también allí en el desierto para que fuera Amón, ¿no? en el santuario, para que fuera reconocido como como un faraón egipcio, ¿no? O sea que los reyes tenemos ya muchas personas que quieren que sean nombrados por la gracia de Dios, ¿no? O sea que si es Dios el que te Se nombra, los si, respetaba mucho a los egipcios. claro, Hasta los griegos respetaban a los egipcios. sí, evidentemente. Así fue. Los griegos lo respetaban, etcétera. Bueno, pues entonces ya tenemos a estos sacerdotes de Serapis y aquí, pues, se guardaban muchos documentos. Bueno, porque, claro, hemos hablado de tantas cosas, pero una de las cosas que tendríamos que hablar es, por ejemplo, Es la pregunta que viene.
Una pregunta es eso de mi modo de trabajo, cómo yo estoy trabajando. Pues yo trabajo con el ADN, ¿no? El ADN. Esa es una de las que teníamos. ¿Qué es eso del ADN? Sí, el ADN, bueno. La gente abre su libro y acá habla del ADN, pero ¿cómo? ¿Eso no es algo de la biología? Sí, pues mire, eso del ADN es digamos, muy interesante tanto en cuanto nos ayuda. Bueno, es que el ADN son los vocablos, claro. ¿Cuántos vocablos hay en todo el Nuevo Testamento? Hay 5.624. 5.624 vocablos. Pues entonces, de estos vocablos, uno empieza, ya se ha hecho, se ha trabajado muchísimo, cuántas veces aparece una palabra, tal palabra. Y evidentemente que hay palabras pues, que aparecen a centenares de veces. Pero en cambio, luego hay unas palabras muy especiales que solamente aparecen pues pocas, 10 veces, 5, 4, 3, hasta llegar a lo que se llama el hapax, o sea, una sola vez. Una sola vez. Y esta una sola vez, pues es, bueno, pues nos puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. En el Evangelio de Lucas dicen aquello que hablábamos antes de dónde nació Jesús, porque la familia pues llegó hasta Belén. Cuando llegaron a Belén, todo el mundo sabe que estamos ya en la historia de Navidad, que todo el mundo reconoce. ¿Qué pasa allá? Pues que la posada pues está llena. Y entonces, pues les dicen, lo sentimos mucho, y pues como está llena la posada, pues colocaron a la familia pues en el establo. Pues vamos a ver, es que esto de la posada y el establo, hoy diríamos que cuando uno va a un hotel y está lleno el hotel, pues le dicen, bueno, lo siento mucho, pues vaya al parking, ¿no? Y entonces, pero claro. Pero aquí, si vamos con la montura, o sea, con el caballo o el asno, no sé qué, es muy interesante saber que hablando de esas palabras, de esos vocablos, de ese ADN, que la palabra griega que significa posada es catálima. Pues esa palabra catálima me va a ayudar mucho a mí si seguimos la pista para ver varias cosas. Entonces esa palabra que aparece una vez solamente, creo que es en Mateo, y 2 veces en Lucas, esa palabra rara que podríamos decir que es biapax, por decir algo, la volvemos a encontrar dentro de esta simetría interna que hemos dicho que estaba construido el Nuevo Testamento. Si al principio aparece el nacimiento de Jesús, al final aparece el momento en que Jesús se está despidiendo de sus apóstoles y leemos que el Jesús, pues algo que, claro, las personas no se han dado cuenta porque no leemos en griego. Pues decimos que Jesús celebró la Eucaristía, la cena, la última cena, en el cenáculo. Pues mala traducción. Era la misma catálima. Es la misma. O sea que estamos en el catálima. Es algo sensacional. O sea que Lucas es fantástico. Hace nacer en un sitio y luego, como estaba lleno, bueno, pero estaba allí, entonces hace como una revancha, hace la última cena, Jesús la celebra allí donde tenía que haber nacido. Pero un momento, no nos quedamos aquí, porque entonces, vamos a ver, entonces, como yo siempre estoy trabajando con el ADN, con las palabras, pues, claro, durante mis estudios y después he ido buscando documentos. Y uno de los grandes documentos de esa época se llama los Urkunden
Ptolemer Zeit, o sea, Urkunden, documentos del tiempo de los Ptolomeos. Y allí hay muchísimos documentos escritos en griego y entonces, buscando por allá, ¿qué pasa? Que he encontrado la palabra esa catálima. ¿Y catálima qué es? Pues algo extraordinario que explica muchísimas cosas. Catálima es ni más ni menos que es La vamos a ver posada. si lo digo bien, ¿Posada? es es el sitio donde recibían a los peregrinos de ese Exacto. monasterio de Serapis. O sea que dentro de los templos había una sala, había un sitio para los... Entonces, ¿qué pasa aquí? Que además esa palabra catálima, hay varios catálimas, o sea, una para los peregrinos y para dormir, pero también tenían otros catálimas para reuniones, o sea, porque tenemos documentos en que hablan de que allí en ese monasterio pues se reunían y, o sea que es Es increíble. como los hoteles de ahora que tienen salones Unas para... salas. Pues Jesús, entonces ya está. Si eso es extraordinario, los que escribieron el Evangelio eran sacerdotes de Serapis y lo hicieron de una forma extraordinaria. Hicieron nacer a Jesús aquí, en ese monasterio, en su catálima, y luego ya él no va más celebrar la última cena en ese monasterio. Yo no sé qué es lo que quieren. ¿Todavía quieren más cosas? Es que esto No, para no, mí no. Es, es que es extraordinario esto. es impresionante. Me impresionó mucho también un vocablo que usted estudia mucho. Si no me falla mi griego, es idou, ¿no? Idou es mira, mirad. Sí. Esto es muy importante. Es muy importante porque hay, hay esa palabra idú, que significa eso, mira, pues en los textos que yo he trabajado, como es los cuentos de Sedme I y Sedme II en escritura demótica, pues entonces aparece muchísimas veces. Y si uno va siguiendo en los textos evangélicos, pues entonces encontramos también esa palabra pues, Constantemente. muchísimas veces. O sea que se han impregnado esos sacerdotes, como conocían muy bien esa escritura y eso, conocían al dedillo pues el egipcio, entonces evidentemente cuando uno está leyendo una serie de obras en las cuales hay ese tic en que dicen mira, 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 entonces ellos también se les ha impregnado eso y se han aquí traicionado. O sea que tenemos tantísimas cosas que nos llevan todas a Egipto y no hay forma Son de como salir. costumbres del idioma, son como usos idiomáticos. Mira tal cosa, Sí, sí, mira sí, tal otra. mira. Pero además ese mira está colocado en momentos clave. O sea que Claro. ese mira no lo ponen en cualquier sitio, sino casi sería Es por decir, muy importante, tiene que ser muy algo muy exacto, importante. exacto, muy importante. Ahora lo que te voy a decir, o sea que, bueno, es que Exacto, mira, esto lo que te voy a decir ahora, es mira, mira. exacto. Y en el texto egipcio es precisamente en momentos clave, pues Ah, para que no te despistes. Bueno, eh, podemos hablar ahora, yo creo que es muy importante hablar de ese personaje que es Pablo, porque, claro, eh, San Pablo, eh, para mí, el, el descubrimiento, digamos, para mi modo de ver serio, es poder decir con todas las palabras de que Pablo es una invención literaria. O sea, parece mentira, pero bueno, yo sí, siempre intento aportar las pruebas. Claro, o sea, ¿por qué yo puedo decir que es una construcción literaria? ¿Por qué?
porque, claro, hay que conocer la literatura egipcia y hay un documento muy importante que es el náufrago. El náufrago es del año menos 2000 y algo. Bueno, 2000. Entonces, ¿qué pasa con ese cuento egipcio? Pues es algo delicioso. Sí, ¿De qué se trata? yo Se lo trata leí. de un hombre importante de la corte real que llega a una isla y, bueno, porque ha habido un viento, etcétera, y ha naufragado. Muy bien. Entonces, allí pasa algunos momentos, tiene hambre y luego se pone a caminar. Y entonces, caminando, se le aparece una serpiente, pero esa serpiente no es cualquier serpiente, sino que es serpiente Dios, que es el Hablaba Señor, todo. es el Señor de la isla, es el Señor de la isla. Y entonces eh, le dice, ¿quién te ha traído aquí? Y el náufrago dice, bueno, oye, a ver, no me haga reír, porque, pero no ves que quien me ha traído es el viento, la tempestad. Y entonces el dios de la isla le dice, un momento, ten cuidado con lo que estás diciendo, Sí. porque tienes que saber que el que te ha traído aquí es Dios, para que tú cambies de vida, o sea, la metanoia. Entonces, en esa isla, que es no cualquier isla, sino que es la isla del Ka, la isla del espíritu, es precisamente, luego, no hay ninguna duda que esta isla que desaparecerá, que luego pues se ha hablado de la Atlántida. Entonces, yo creo que es esta la isla del Ka. Pues muy bien, entonces aquí, cuando encuentra a esta serpiente que es, digamos, divina, el náufrago cae de bruces, cae al suelo y exactamente en la mismísima posición que luego se repite en el Nuevo Testamento, que Pablo se le aparece también el Señor y cae de bruces. La gente dice que cae del caballo. El caballo para nada no está en el Evangelio. O sea que luego las obras de arte sí se ve a Pablo debajo del caballo, pero no. O sea que el que ha hecho el relato ese de Pablo copia muy bien el náufrago. O sea que es el momento ese de la gran conversión, porque el náufrago, en ese momento cambia su vida, porque el señor de la isla le dice, estarás aquí hasta que seas una persona que tengas el self-control, hasta que seas dueño de ti mismo y tengas fuerza interior. ¿Esto ha pasado al Evangelio? La famosa metanoia es una Exacto. conversión. Es Sí, una sí, es eso. conversión. Pablo Es la eso. usa, Pablo, es decir, en las epístolas paulinas se usa muchísimo. Exacto. Nueva criatura, el que es nacido en Cristo, nueva criatura, ¿no? La metanoia. Ahora, Exacto. el hecho de que el cuento del náufrago tenga 2000 años, sea 2000 años anterior, Sí. lo usaban a propósito tan antiguo como para que nadie se diera cuenta en ese momento. Bueno, aquí en esos momentos, vamos a ver, ese papiro del náufrago, que tiene 3,8 metros, está ahora, lo encontraron en San Petersburgo, el, un egiptólogo, y luego pues el poder ruso dijo, no, en San Petersburgo no, que venga a Moscú. Entonces está en Moscú. Pero bueno, pues ese papiro, pues ese documento, si tiene 3,8 metros y está intacto, significa que era de una gran importancia espiritual, porque lo es, porque Obviamente. lo es. Entonces, ¿por qué van a buscar eso? Bueno, porque esos sacerdotes pues lo tenían a mano. Está O bien. sea que, y además no solamente eso, sino que hay otros pasajes del Nuevo Testamento
yo que he estado en Egipto, he podido ir a sitios, hay por ejemplo una tumba de Paerí, que entonces allí es la historia, el relato de las bodas de Canaán. Y hay, en fin, una serie de cosas que no están en papiro, sino que por fuerza los sacerdotes tenían la llave de los templos, tenían la llave de las tumbas, etcétera, porque cosas que están en las paredes han pasado también en los relatos del Evangelio. O sea que utilizan todo ese saber. Textos en jeroglífico, textos en demótico, que son los que yo más que nada soy especialista, y poquísimos son. Creo que en todo el mundo somos solamente unos 120 personas que estamos trabajando. Se especializaron en demótico. Sí, en demótico, escritura demótica. El SETME Sí. 1 SETME y SETME 2. Están sí. en demótico. Están en demótico, sí. Y bueno, y el papiro Insinger, que también hay una parte. Bueno, o sea que ¿quién podía escribir algo utilizando toda la panoplia, todos los documentos que tenían en todas las lenguas escritas? Y luego, últimamente, también pues esto que ya era más fácil para ellos, pues las obras de Filón de Alejandría. Filón de Alejandría, los estudiosos alemanes han visto, pues, yo lo tengo aquí, no sé si lo ven, pero es ese texto que está en catalán, pero yo pienso poderlo tener algún día o rápidamente también en castellano. Así era más o menos Filón. Pues entonces, claro, esto me hace decir que estaría muy contento si encontrásemos algo que no fuera Egipto. Se pretende también, evidentemente, que quizá algunas obras de los filósofos y tal. Bueno, yo estaría muy contento si alguien me dijera de algún filósofo frases y cosas en concreto, pero evidentemente que hay una atmósfera, bueno, después el platonismo, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que hay tradiciones, porque se habla de un tal Cerinto, que era neoplatónico también. Sí. Yo no sé cuánto de verdad hay ahí, que parece que era conocido de Juan y que Juan hace el Evangelio y hay mucho del Apocalipsis que se le atribuye a él, se le ha atribuido mucho sí, del pero Apocalipsis. Es que, pero son teorías, son hipótesis. Sí, yo no hablo de teoría, sino que, por ejemplo, exacto. El Apocalipsis es ni más ni menos que el cuento de SETME 2. Es increíble, pero es que sí, es que casi palabra por palabra. O sea que, bueno, total. O sea, no nos libramos de los sacerdotes egipcios, no nos libramos en todo. No nos podemos librar, evidentemente, pero aún hay más, porque yo creo que sin Egipto no tendríamos la Biblia, porque en el Antiguo Testamento hay muchísimas cosas, muchísimas. Por ejemplo, eso de ese mismo pasaje de que estamos con Adán, estamos en Adán en el paraíso, y entonces Dios se pasea y le dice exactamente lo mismo que ocurre con el náufrago. El náufrago, después de un naufragio, está desnudo, Adán está desnudo, y entonces la pregunta que hace esa serpiente divina a los dos es el mismo. ¿Quién te ha traído aquí? ¿Cómo es que estás en este estado tan desgraciado? O sea que esto es copiado. Luego dicen, bueno, es que no es exactamente lo mismo, pero por favor, ¿qué quieren? ¿Una fotocopia? Pues no, es que los que hacen el Evangelio son especialistas, y además algo que quería decir es que las fuentes egipcias las hacen a trozos. Claro, porque si no, o sea que muy hábilmente, como en un juego de cartas, de naipes, ponen
dos cartas del mismo color o del tal. Luego cambian. O sea, están trabajando con unas 20 fuentes egipcias, de las cuales hay 4, 5, 6 muy importantes, y luego empiezan, por ejemplo, lo que hemos dicho antes de un texto de los textos de las pirámides. Luego se pasan a Setme I, después a Setme II, luego hablan cosas del náufrago, después de Cirón de Alejandría. O sea, lo van troceando y van pasando de un sitio a otro. Claro, ha sido muy difícil. Una persona que no conozca el juego de naipes y no sabe cuántas cartas hay, ni cuántas, cuántas líneas de la baraja, etcétera, pues bueno, puede estar muy despistado, pero si alguien las coloca por orden, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, el rey, etcétera, pues entonces uno se da cuenta inmediatamente. Pero bueno, eran muy astutos y cuando hacen eso, una gran obra y construyen unos grandes personajes, pues lo hacen muy bien y no se dejan atrapar, no se dejan atrapar. La prueba es que a mí me ha costado muchísimo. Y una cosa que he encontrado el último día, porque yo disfruto muchísimo de los textos, por ejemplo, ese trozo del Evangelio que dicen que Jesús era pues un bebedor. Hay un momento en que creo que es el Evangelio sí. Que le dicen, sí, porque tú eres un hombre pues bebedor y bueno, de vida fácil y que va a las fiestas. Exacto. Pues, por favor, si eso es el texto del rey, del faraón Amasís, el rey Amasís, y lo pueden ver ahora que todo lo que yo digo lo pueden ir viendo porque tenemos opción de mirarlo por bueno, pues a través de internet y compañía. Pues busquen Amasís, es extraordinario. Este faraón tiene precisamente esa fama de que es un bebedor y luego va con mujeres, etcétera, etcétera. Evidentemente que los que hacen el Evangelio, algunas cosas pues guardan y tal, y entonces lo transforman. En el Evangelio Jesús lo decía de sí mismo, decía, nunca están conformes, porque vino Juan que no tomaba Eso, sí. Y vengo yo y me dicen que soy un tomador y que... Exacto. Pero y entonces un poco antes dice sí, y en cambio los que no son como Juan, que vienen así vestidos de esta forma, los que van bien vestidos, etcétera, están donde, y dice, son los reyes de ese mundo, etcétera, etcétera. O sea que de una manera muy, muy inteligente desdoblan la cosa. Dicen unas líneas más arriba, dicen mira, estoy hablando de los reyes o de los faraones que viven de una forma extra, con unos vestidos y con unas juergas, etcétera. Y luego, pues dice esto aplicado a Jesús. Es algo muy, muy inteligente, porque los que hicieron el Evangelio eran expertos en la construcción de personajes y dominando efectivamente la lengua. Florencia le quiere preguntar algo. Doctor, ya que estamos con las epístolas, bueno, con el origen de Pablo, bueno, sí, ya me queda claro, ¿no? Que nos dice usted que tiene que ver con este documento del náufrago, pero las epístolas en sí, o sea, sí, ya ve que a los romanos, a los corintios, Tesalónica y todo eso, estas iglesias existían, o hay algo que nos puede indicar si estas epístolas realmente eran dirigidas a alguien, a alguna comunidad que pudiésemos pensar vestigio, ¿hay algún vestigio? Bueno, pues primeramente tenemos que diferenciar las epístolas que los expertos en escritura pues nos dicen que serían de una misma mano. O sea que esas famosas de los romanos, los corintios, etcétera, los gálatas que acabamos de decir, pues si hay 6, 7, 8 que podrían ser del mismo autor.
O sea, Exacto. esto sí. Y luego las otras ya no serían. Pues muy bien, esas que nosotros llamamos de Pablo, tenemos un problema muy grave. Primeramente, que ninguna de ellas ha llegado a destino. Las hemos encontrado todas en Egipto y podría ser en Oxyrhynchus, que es allí donde se han encontrado Famoso muchas obras. Oxirren. Allí en Oxyrhynchus hacían muchas obras, etc. Bueno, pues muy bien. Y una de ellas, de esas epístolas, pues hay un espacio en blanco porque no han colocado ni tan siquiera el destinatario. Es algo que les ha traicionado totalmente. Allí fabricaban epístolas por comunidades imaginarias, porque no tenemos ninguna constancia de que en el año 40, por ejemplo, la primera a los tesalonicenses, en el año 45, Pablo podría haber escrito ya a una comunidad de los tesalonicenses, por favor, pero sí. En Es que esto... Tesalónica no había nada en ese momento. Nada. Y entonces, pero claro, yo me he permitido el lujo de mirar pues de una forma muy, digamos, muy seria, el ADN y compañía. Miren por dónde, que esa epístola tiene 349 vocablos. Y todos ellos los tengo en mi ordenador y los he ido siguiendo. Los 349 vocablos griegos los he ido siguiendo. Y entonces, ¿qué descubro? Que muchos de ellos son de Filón de Alejandría. Es que algo es increíble. Y Sí. de otros textos egipcios. Por lo tanto, vamos a ver, ¿cómo es posible que Pablo, que claro, estaría en la primera escritura, lo que primero que escribe, ya escribe? Bueno, según los especialistas creo recordar que precisamente en esa primera epístola no hay ningún vocablo hebreo, o sea que ni una alusión al Antiguo Testamento, creo que es así. Entonces, lo primero que tendríamos de Pablo, pues sería en su contenido, en sus vocablos, en su ADN egipcio. Pues ya me dirán ustedes. O sea que, además, los padres de la Iglesia desconocen las epístolas de Pablo. Es muy tardío. O sea que la cronología no concuerda. No coincide. No. Y después, bueno, les he hablado de que Pablo está construido pues a base de eso del náufrago, pero también de eso de la obra de Filón de Alejandría. ¿Por qué? Porque parece mentira, pero los dos, el contraflaco, Flacus es el gobernador que Roma envía a Alejandría. Y entonces ese Flaco pues empieza a enemistarse con los judíos de Alejandría y empieza a perseguirlos. Y aquí lo mismo que leemos de esas atrocidades que nos cuenta Filón, Al principio, las mismas atrocidades son las que Pablo o Saulo comete en contra de esos cristianos que se llaman los de la nueva vía. Entonces, antes de comenzar su ministerio, digamos, ¿no? Sí, antes, pero claro, es una parte de que, claro, los cristianos o los católicos cristianos no conocen esa parte, digamos, abominable que leemos en los escritos, de que él, o sea, los mismos tormentos terribles que Flaco hace con los judíos, Pablo los hace con esos. ¿Y después, de dónde saca la gente que las epístolas paulinas son los escritos más, digamos, antiguos de todos? ¿De dónde saca? Bueno, porque claro, como aquí tendríamos que tener en cuenta de que cuando uno escribe una novela, Sí. pues entonces, claro, es un poquitín para responder también a esa línea de... ¿hay documentos que puedan atestiguar la veracidad de los escritos del Nuevo Testamento? No hay nada.
no hay nada, no tenemos testimonios de nada. Claro, pero evidentemente que se habla en una novela histórica, pues entonces el autor puede colocar las cosas o bien en Sudamérica, en México. Exacto. Exacto. Y en el tiempo que quiera. Claro, y entonces yo hablo, no sé qué, de un indio que se llamaba, pues, Noctezuma, no sé cómo debía llamarse, y Ok, entonces, sí. claro, entonces, y digo, pues que sí, que la ciudad tal, y entonces, evidentemente, cuando yo leo eso, pues, vale, vale, pues entonces los personajes, yo los revivo en esa zona, en tal y cual, y entonces ¿hay una historicidad en el Nuevo Testamento? Sí, porque habla de Roma y Roma existe. ¿Habla de Jerusalén? Sí, pues Jerusalén existe. Sí. Pues evidentemente que habla de una serie de cosas pues que sí que existen. Y los personajes, entonces y aquí tendríamos que ver, porque luego los historiadores ya no están muy de acuerdo en exactamente si Herodes y si tal y que cual. O sea que hay un momento de uno cuando se quiere colocar el personaje Jesús dentro de la historia, entonces hay un momento en que la cosa pues está resbaladiza. Lo poco que tenemos es resbaladizo, pero bueno, pero aparte de eso nada más. O sea que lo tenemos de esta forma. Pues siguiendo eso que decíamos de Flaco y de Pablo, pues es muy curioso porque Flaco se llama Aulus Abilius Flaco. Aulus, pongan una S delante de Aulus. Tenemos a Saulus. Saulo. Pongan una P delante de Aulus. Paulus. Es increíble, es increíble. O sea que el flaco ese se llamaba Aulus y entonces Saulus y Paulus. Bueno, por favor. Luego, las grandes etapas de su vida, los dos eran romanos. Su elevada formación, los dos tenían una formación extraordinaria. Luego los viajes y los dos van a un sitio increíble, van al puerto de Cencreas. Bueno, es que no todo el mundo va. Demasiadas coincidencias, ¿no? Pues muchísima, y después la conversión de los dos, y hay las dos lloran, porque en mi investigación cuando leía contra Flaco, vi que Flaco pues derramaba lágrimas y tal. Yo me dije, vamos a ver, ¿es que Pablo también va a derramar lágrimas? Pues sí, señor, pero Sí. claro, es evidente que no en el mismo sitio, porque Flaco, pues debido a las atrocidades que cometió, lo llevaron a Roma, un naufragio, y fue juzgado a Roma, y luego lo trasladaron a la isla griega de Andros y entonces allí pues habrá su final y Pablo evidentemente que no le hacen coincidir exactamente en Andros pero al lado Éfeso, o sea que es que sí, es lo mismo. Y entonces, el final de sus vidas, los dos están alojados, Pablo en Roma y Flaco está alojado en una casa que los dos pueden comprar o están alojados en una casa que uno no sabe dónde viene el dinero y lo tienen, sí, más o menos se explica. Pero los dos exactamente igual. Y Pablo está esperando el juicio que no llega, porque es exactamente el final del náufrago, que se acaba así, el hijo del faraón, pues está el día anterior al juicio y no sabemos, y Pablo, algo increíble, toda la cristiandad en esos momentos todavía está esperando y no sabemos, porque aquí se acaba digamos, dentro de lo que es la fabricación de ese personaje, su vida se acaba aquí, en ese alojamiento de Roma, esperando el veredicto final. Y no lo sabemos. Luego se ha querido pues explicar que Pablo pues llegó incluso a España, nada de nada, y después que le decapitaron y que murió, etcétera, etcétera. Todo esto ya es una fábula dentro de la fábula. O sea, que es
nada. O sea que, siguiendo los evangelios, la cosa se acaba aquí. Me acuerdo de un teólogo que leí un día un libro sobre Pablo y me hizo mucha gracia porque dijo, ¿saben por qué no sabemos nada de Pablo, de su final, si fue pues ajusticiado o le cortaron la cabeza o lo que sea? Porque el evangelista se le acabó el papiro. Por favor, por favor. O sea, es increíble. No, 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 no. No se le acabó el papiro. Se le acabó el papiro egipcio, efectivamente. Además es muy interesante porque si alguien se mete dentro de mi trabajo que estoy haciendo, quedarán completamente, digamos, atónitos al ver que los que hacen el Evangelio no se atreven a ir más allá del papiro egipcio. El cuento del náufrago se acaba a la víspera del juicio y la vida de Pablo también. Y muchísimas otras cosas que les podría decir, mire, aquí el Evangelio de Marcos, el capítulo tal, aquí se acaba el papiro egipcio. O sea que, bueno, es algo increíble. Pues bien, y Flaco, pues acaba también su vida en esa isla que lo han deportado, de Andros, y allí hay algo muy especial. Los que hacen el Evangelio lo aprovechan todo. Y como tenían un material todavía de ese Flaco, ¿saben cómo lo utilizan? Pues la muerte de Judas. Hay dos versiones que Judas pues murió ahorcado en ese que había comprado el campo de sangre, pero es que precisamente Flaco, con su dinero que le habían dejado, pues compró esa casita y ese campo. Y bueno, es que es increíble. Ya les digo, lo aprovechan todo. Faltaba un poquitín y entonces el evangelista dijo, ya está, mira, a Judas lo haremos morir como murió Flaco. Bueno, no sé si lo que les estoy diciendo les interesa, pero yo me lo estoy pasando pipa, ¿eh? Es impresionante, yo me quedaría todo el día escuchándolo porque además es una característica tras la otra, es un elemento tras el otro, ¿no? Y una confirmación tras la otra. Yo que me estoy dedicando ahora más al Antiguo Testamento y estamos incluso difundiendo, después me gustaría en algún otro programa que podamos hacer, ver un poco de esos paralelismos entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, porque la arqueología ha encontrado muchas contradicciones ahora en la historia de los hebreos que aparecen en el Nuevo Testamento también, ¿no? O sea, personajes que sabemos que no existieron en el Antiguo Testamento sí aparecen en el Nuevo Testamento. Sí, los sacan a relucir, sí, los sacan a relucir. Por ejemplo, Moisés, o por ejemplo, Jonás, los tres, ese de Jonás. Pero es que Jonás es ni más ni menos que el primer intento del náufrago. Del náufrago. La historia de Jonás es alguien que leyó ese cuento. Moisés significa rescatado de las aguas. Bueno, sí, y bueno, bueno, o sea que hasta ahora no he encontrado absolutamente nada que me haga cambiar de idea, porque a veces uno encuentra alguna cosa y tendría que arrepentirme, pero no, me afianzo en mi, digamos, en mis descubrimientos o en mi trabajo constante que estoy haciendo todos los días. Eso es muy bueno, porque cuando uno tiene una idea, vamos a no llamarle hipótesis, cuando uno tiene toda una teoría ya, podría parecer, digamos, supuestamente, podría parecer algo que tire abajo esa teoría. Pero eso es bueno, porque las teorías irrefutables, y esto ya es ciencia del siglo XX,
las teorías irrefutables no se consideran válidas. Para que una teoría sea válida, tiene que ser potencialmente refutable. No sé si me Claro, explico, doctor. sí, O sí, sea, una cosa que es irrefutable, como esos que dicen que son todos símbolos, la Biblia, eso es irrefutable. Por donde mire uno, por donde estudie uno, van a estar esos símbolos, ¿no? Entonces eso es irrefutable. Pero en este caso, la teoría del doctor Yogari, podría aparecer algo, en teoría, que refute toda esta... Todavía no apareció, pero esa posibilidad, eso de que potencialmente se puede refutar su teoría, tiene que estar para que la teoría sea válida y se considere, pues, ciencia. bueno, pues sí, sí. Además, no tengo miedo a eso, sino que Claro. yo que creo, yo he encontrado eso y hasta ahora pues lo explico de esta forma con pruebas clarísimas. Pero eso, bueno, evidentemente que en todo ese montaje Pero usted no dice, fal- hasta me gustaría encontrar algo que no sea de los sí, egipcios. sí, sí, pues yo No, no tengo no hay ningún forma. inconveniente porque a mí me parece que, y alguien, un monje amigo mío que estudiamos en Estrasburgo, que tuvimos el mismo director de tesis, que es monje de Montserrat, escribió algo que me gustó mucho. Me dijo, los que seguimos a Jesús, no podemos tener dogmas, porque un dogma significa una prisión. Sí, Si yo sigo a Jesús, pues le sigo y no sé a dónde me va a llevar. O sea que yo creo que esto es una posición del espíritu muy buena, porque seguimos, yo sigo a Jesús y ese Jesús, pues evidentemente como psicoanalista yo sé que el Jesús es un, bueno, es un significante, pero dentro de ese significante, dentro hay algo. Y entonces cada persona en un momento determinado, pues ese Jesús, hay pues el motor de su vida. Hay alguien por quien daría uno su vida. En fin, hay eh, cosas, pues, bueno, un personaje divino y en otros momentos, pues no, humano. En fin, es un significante. Y entonces, para mí, yo intento seguirlo. Y evidentemente, pues que yo he cambiado de lo que hay dentro, porque yo era sacerdote y lo seguía. Y luego, pues, fui cambiando. Pero yo creo que es muy importante lo que esos monjes de Serapis quisieron darnos de ese extraordinario personaje, creado a base yo creo, lo mejor que la que persona humana tenía. tiene de espiritualidad. O sea, una entrega, un dar la vida por los demás, dar pan al que tiene hambre, Claro. dar... Valores Sí, que son importantes, sin duda. valores muy importantes, o sea, considerar, por ejemplo, eso que leemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, que dice, ¿no sabéis que vosotros sois dioses? O sea, claro, esto es muy importante. Además, esto liga mucho con Impecable. la teología egipcia, es los dioses egipcios son dioses familiares. Está Claro. siempre Osiris, Isis y el niño Horus, en fin, o sea que estamos dentro, aunque no queramos, dentro más que nunca de esa teología divina familiar. A diferencia de lo que podía ser en los otros dioses de otras culturas en que, por ejemplo, cuando se habla del diluvio universal, entonces allí los dioses no tienen piedad, no son. El hombre no es divino, sino que, bueno, pues si lo hemos Es creado otra también cosa, es otra lo cosa. podemos eliminar. En cambio, en Egipto no. Hay palabras muy interesantes cuando se dice, cuidado con la persona, no le cortéis la cabeza en el Papyrus Beskar, no le cortéis la cabeza a esta persona porque es hijo de Dios. O sea, hay
toda una serie de cosas, unos valores que creo que son importantes. Y si ahora el cristianismo, pues por muchas razones, pues porque la gente estudia, lee y se da cuenta de que lo que histórico es históricamente histórico, pues no sería tal, pero en cambio sí que hay una serie de valores que tendríamos que poner todavía y guardarlos. Yo, por ejemplo, pues bueno, pues me gustaría que el cristianismo volviera a renacer de sus cenizas, porque está muy mal, ya no digamos los ejemplos, etcétera. Con los valores. Pero los valores, volverlos a refundir y volverlos a poner en marcha. ¿Sabe lo que pasa, doctor? Le voy a explicar. Porque usted fue teólogo católico. Sí. Yo estudié en un seminario evangélico, o sea, es protestante, ¿verdad? Entonces, como nos mostraban a nosotros la Biblia, estudiantes de teología, era prácticamente un libro, palabra de Dios, que sí se aceptaba que podía tener, como no es un libro de historia, podía tener un errorcito que otro, no es un libro de geografía, pero lo que decía allí, palabra de Dios, y no se discutía, prácticamente infalible, ¿no? Entonces, cuando a un teólogo protestante uno le dice, mira, San Pablo no existió, o sea, sin embargo hay valores rescatables, a él no le interesan los valores, a un teólogo protestante no le interesan los valores, le interesa que realmente haya existido. No sé si me explico. Sí, sí, es verdad. Porque por encima de los valores cristianos está la verdad esa de que existió un Saulo de Tarso, que luego se llamó, y eso nos fueron metiendo como algo infalible, algo sagrado, tan sagrado que ni te atrevas a ponerlo en duda. Bueno, y ahora en esos momentos creo que ustedes tienen libertad total y a mí no vendrá la Inquisición ni nadie a No, detenerme. O sea que, no. Yo como mínimo, estamos salí en de esa eso. situación. Muy bien. Mis compañeros deben estar algunos que me conocían, porque yo tuve mis años enseñando también, se estarán dando la cabeza contra la pared y nunca se imaginaron. Pero yo, es decir, en mi caso y en su caso, creo, doctor, lo que más importa es la verdad. Los valores también, pero la verdad es un valor para mí. La verdad Evidentemente. contra la mentira, ¿no? No estoy hablando de la verdad absoluta, estoy hablando de la verdad en contraposición a la mentira también. Es un valor muy importante que se está perdiendo mucho, ¿no? Bueno, pues si es verdad que la verdad nos hace libres, pues Sí, muy exacto. bien. O sea que ¿Sabe que, miel sobre hojuelas. sabe que teníamos una cantidad de preguntas más, pero usted ya la fue respondiendo a medida que avanzó su exposición? Muy buena, impecable. Nos quedamos con ganas de más. Y bueno, ya veremos cuál va a ser el próximo programa con el doctor Yogari Pujol. Pueden Sí. conseguir este libro. Por el momento, simplemente en Vida Coherente, la maestra Florencia va a tomar la lista de quienes les interese y luego vemos cómo arreglamos con el doctor. Creo que está con Amazon, habría que ver, ¿sí? No se consigue aquí en México, le digo para los mexicanos, todavía no se consigue aquí en México, pero es accesible para el que lo quiera tener. Directamente nosotros trataríamos con... Bueno, o mi editor que se ponga en O, contacto con ustedes. o que su editor se ponga en contacto con nosotros, que Muy bien. tenemos todo legal y no hay problema. Muchas gracias, doctor, por regalarnos este tiempo, un verdadero regalo para nosotros. Gracias, Florencia, por acompañarnos. Y nosotros nos encontraremos, como siempre, el próximo jueves, aquí Bueno, en pues Vida muchísimas gracias. Ha sido un Sociedad. placer. Muy bien. Gracias, ¿eh?
Muchas Nos vemos gracias. la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima, si es posible.